Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Botella y hoy estoy aquí con vosotros para hacer un repaso del diagnóstico diferencial de las diferentes patologías puerperales. Lo primero que hemos de mirar en las preguntas sobre este tema es qué le ocurre a la paciente, dado que la paciente puede presentar un sangrado o puede tener fiebre. Si estamos ante un sangrado, estaremos ante una de estas 4 patologías, las cuales vamos a memorizar con la regla mnemotécnica de las 4 T's. La primera opción es que se trate de una atonía uterina. Otra opción es que se trate de un desgarro, que en el fondo no deja de ser un traumatismo. La tercera opción es que sea una coagulopatía, que en el fondo es una alteración de la función de la trombina. Por último, puede tratarse de una retención de restos placentarios, que no deja de ser la retención de tejidos. Lo primero con lo que vamos a diferenciar estas 4 patologías es el tiempo que tarda en empezar el sangrado después del parto. Si estamos ante un sangrado que aparece pasado el primer día, probablemente se trate de una retención de restos placentarios. Sin embargo, si el sangrado empieza durante el primer día, estaremos ante una de las otras 3 opciones. Para diferenciarlas, sí que es cierto que hemos de saber que si el sangrado aparece inmediatamente tras el parto, se tratará muy probablemente de un desgarro uterino. Lo siguiente que hemos de mirar son los factores de riesgo que nos mencionan en la pregunta. En el caso de una atonía uterina, pues probablemente nos digan que la paciente ha llevado oxitocina durante el parto, que ha sido un parto con una elevada manipulación o un útero muy distendido, como ocurre en los partos gemelales, estas u otros factores de riesgo. En el caso de un desgarro, nos hablarán probablemente de un parto instrumentado, o en su defecto, nos mencionarán directa o indirectamente que se trataba de un feto macrosómico. Una forma de decirnos que se trataba de un feto macrosómico es que nos hablaran de una diabetes materna mal controlada, pues sabemos que en las diabetes mal controladas la insulina actúa como factor de crecimiento sobre el feto provocando macrosomías, provocando policitemias y visceromegalias, que afectan sobre todo al corazón, dando un crecimiento asimétrico del tabique interventricular. En caso de que estemos ante una coagulopatía, nos mencionarán o bien antecedentes familiares o personales, o de una u otra forma nos hablarán de algún medicamento que esté tomando que intervenga con la coagulación. En el caso de restos placentarios nos mencionarán una placenta ácreta, íncreta o percreta de una u otra forma. En cuanto al tratamiento, en el caso de la atonía uterina, lo primero que hacemos es dar masajes o uterotónicos. Si esto fracasa, pasamos a intentar taponar la hemorragia o a ligar las arterias uterinas para evitar que siga llegando sangre al útero. Si con esto no conseguimos nuestro objetivo, hemos de recurrir a una histerectomía. En caso de que estemos ante un desgarro, nuestra primera aproximación será suturar el desgarro, y si esto fracasa, intentaremos taponarlo. En las coagulopatías daremos un tratamiento de acuerdo a la patología que esté causando este problema de coagulación, y en los restos placentarios intentaremos legrarlos o en su defecto recurrir a la cirugía. En esta pregunta vemos una paciente que después del periodo expulsivo presenta con una hemorragia inmediatamente después de sacar al feto. Además nos dicen que el útero se contrae con normalidad. Si el útero se contrae con normalidad, lógicamente no estamos ni ante una atonía uterina ni tampoco ante una rotura uterina, en cuyo caso habría un déficit de tono en el útero. Si nos dicen, sin embargo, que la hemorragia aparece inmediatamente después del parto, es probable que estemos ante un desgarro del cérvix. La otra opción es que la paciente después del parto empiece con fiebre. Si empieza con fiebre estaremos ante una endometritis o una mastitis. Lo primero que hemos de mirar son los factores de riesgo, y es que si nos dicen que el parto ha sido por cesárea, probablemente estemos ante una endometritis, igual que si nos dicen que se trata de una paciente primípara y sobre todo que esté dando lactancia materna, nos están llevando a pensar que se trata de una mastitis. La siguiente opción es fijarnos en la clínica. Ambas dos obviamente comparten la aparición de fiebre, pero en el caso de la endometritis nos mencionarán que existen loquios malolientes, es decir, una descarga maloliente a través de la vagina. Además, nos pueden hablar de una leucocitosis o de la existencia de un útero subinvolucionado. En la mastitis nos van a hablar, además de la fiebre, de la existencia de mamas tensas, eritematosas y dolorosas, asociadas a la existencia de linfangitis. Si nos fijamos, estos síntomas son también los propios de un carcinoma inflamatorio de mama, con el cual hemos de hacer el diagnóstico diferencial de la mastitis por su elevada gravedad y distinta aproximación terapéutica. ¿Cómo distingo entre la mastitis y el carcinoma? Por la fiebre, y es que solo la mastitis presenta fiebre. En cuanto al tratamiento, la endometritis se trata con antibióticos y en la mastitis, además de estos antibióticos, aplicaremos calor local y, si nos mencionasen que existe un absceso, intentaríamos drenarlo.
La pregunta del millón en las mastitis es si pueden o no seguir dando lactancia materna, y la respuesta es que sí, de hecho mejora el pronóstico y el dolor de las mismas. En esta pregunta vemos una paciente puérpera con fiebre, loquios fétidos, un útero subinvolucionado y doloroso. Estamos, por tanto, ante una endometritis. Y ahora, para que no os quedéis como Mr. Bean cuando os repartan el MIR el día D, vamos a repasar los conceptos más importantes de este tema. Lo primero, ¿qué sospecho ante un sangrado que aparece inmediatamente tras el parto? Un desgarro. ¿Y qué sospecho si me enfatizan que la madre es una diabética mal controlada? Sospecharé también un desgarro. ¿Por qué? Por la macrosomía del feto. Si por el contrario me dicen que sangra 3 semanas tras el parto, lo más probable es que me encuentre ante una retención de restos uterinos. ¿Cómo lo trataría? Con el legrado o la cirugía. Luego tenemos un caso clínico del que pueda extraer que la paciente tiene fiebre, dolor mamario y que es una primípara. En este caso tendré que pensar automáticamente en mastitis. ¿Y cómo la trataría? Con antibióticos. ¿Podría dar lactancia? Sí, la respuesta es que sí podría dar lactancia. ¿Cómo diagnostico entre la mastitis puerperal y un carcinoma inflamatorio de mama? Por la fiebre que aparece solo en la mastitis. Y por último, ¿cuál es la vía de parto que supone un factor de riesgo para la endometritis? ¿La cesárea o el parto por vía vaginal? La cesárea. Recordad que en general en ginecología la cesárea asocia muchas más complicaciones que el parto vaginal. Esto ha sido todo, espero que os haya sido útil y os deseo mucho ánimo de cara al MIR.